se trata esto de un órgano constituido por una serie de conductos, como este que vemos acá, tapizado por un epitelio que en partes está descamado, y estos conductos están en relación a elementos vasculares de mediano calibre y con un fondo caracterizado por la presencia de una gran cantidad de estructuras en forma de celdillas o pequeños espacios vacíos. Estas celdillas están separadas entre sí por estos tabiques. El tamaño de estas celdas varía, y algunas más pequeñas, otras de mayor tamaño, e incluso hay coalescencia de algunas de ellas, como en este caso. Con esta estructura hacemos el diagnóstico de pulmón, de parénquima pulmonar, el cual ya en esta vista panorámica vemos que se haya modificado por la presencia de una marcada dilatación de los vasos con contenido hemático en su interior, y la presencia, aparte de esta dilatación de los elementos vasculares, de un material acidófilo que está ocupando muchas de estas celdillas o espacios alveolares. Si esto lo pasamos a un mayor aumento, con un objetivo de 6 por, el que estamos viendo anteriormente era 3 por, vemos acá uno de los alvéolos distendidos, y en este que está a su lado el relleno del espacio alveolar por un líquido albuminoideo de color o de un tinte acidófilo claro. Esto es líquido de edema que está ocupando la cavidad de los alvéolos. Con esta histología entonces pasamos a un mayor aumento aún y vemos el líquido que está conteniendo el espacio alveolar. Estos son los tabiques interalveolares. Se nota en este aumento cómo los tabiques alveolares se hayan remarcado, los tabiques interalveolares, porque hay también una dilatación de los vasos que constituyen los capilares de los tabiques alveolares. Esta es la imagen entonces de la congestión y edema de pulmón. Bueno, igual que en el caso anterior, se trata de un órgano donde se observan elementos vasculares, conductos y la presencia, aunque sea en remanentes, en partes de estas estructuras en forma de celdillas. Pero evidentemente todo este parénquima pulmonar ha sido modificado, se ve modificado por una marcada condensación acidófila, con desaparición de estos tabiques interalveolares. Se hace una estructura más compacta, y en relación a esta modificación del parénquima se observa la presencia de vasos de distinto calibre con trombosis, es decir, con la luz ocluida. Si pasamos a observar este área a mayor aumento, vamos a ver con un objetivo de 6 por que hay una pérdida de la característica tintorial habitual de los tabiques, se hacen fuertemente acidófilos, se hace homogéneo, se ve en negativo la estructura de los tabiques, y dentro de los alvéolos hay un contenido hemático y de un pigmento granular que corresponde a hemosiderina. Vemos acá otros tabiques interalveolares con esta coloración acidófila que nos está demostrando desde el punto de vista histológico la necrosis de este tejido. Acá vemos una estructura vascular, otro tabique. Si esto lo observamos aún a mayor aumento, vamos a ver que la luz de estos alvéolos, cuyas paredes están necróticas, tienen una gran cantidad, un alto contenido de hematíes y leucocitos polimorfonucleares, pero sobre todo la presencia de hematíes rellenando los alvéolos. La suma de esto, es decir, la necrosis del parénquima pulmonar con la hemorragia intraalveolar,
asociado a la obstrucción vascular que vimos anteriormente, lo ponemos nuevamente en panorámico, nos hace el diagnóstico de infarto hemorrágico de pulmón. En este preparado correspondiente a pulmón, vemos que la arquitectura del órgano está totalmente modificada a expensas de un aspecto muy monomorfo, es decir, que está distribuida la lesión en forma homogénea en todos los sectores del preparado, y vemos que han desaparecido los espacios alveolares. Si esto lo observamos a mayor aumento con el objetivo de 6 por, vemos que los alvéolos se hallan rellenos de una gran cantidad de elementos celulares que corresponden a células inflamatorias. Fíjense cómo se destacan los tabiques alveolares y las cavidades alveolares absolutamente rellenas de este material celular, que si lo observamos con un objetivo mayor, 16 por, vemos que estas células que están rellenando los espacios alveolares corresponden en su mayor parte a leucocitos polimorfonucleares. Pero aparte de estos leucocitos polimorfonucleares, observamos la presencia de estas estructuras fibrilares dentro de los alvéolos que corresponden a material de fibrina, es decir, que hay un exudado fibrinoso. Acá se ve mejor como una trama fibrilar acidófila que corresponde a la fibrina que junto con los leucocitos polimorfonucleares están ocupando este espacio alveolar, al igual que todos los demás. Esta fibrina, que acá la vemos en gran cantidad, es lo que caracteriza la etapa de hepatización gris en los periodos de la neumonía. Esta fibrina después produce una retracción del material intraalveolar y deja estos pequeños espacios claros que se ubican entre la pared del alvéolo y el contenido alveolar. Ustedes deben recordar que las etapas de la neumonía son la primera, la congestión y edema; la segunda, la hepatización roja, donde predomina el exudado leucocitario con extravasación de Matías; la tercera, que sería esta, la de hepatización gris, donde aparte de los leucocitos y hematíes desintegrados, hay gran cantidad de fibrina, como todo esto que están viendo acá, esta trama fibrilar, gran cantidad de fibrina intraalveolar. Y finalmente la última etapa, que es la etapa de la resolución. Entonces volvemos el preparado a un aumento más panorámico, y por la característica monomórfica, el monomorfismo que tiene esta lesión, donde todos los espacios alveolares de todo el preparado se hayan ocupados por un exudado leucocitario de polimorfonucleares y la presencia de gran cantidad de fibrina, se hace el diagnóstico de una neumonía inespecífica en etapa de hepatización gris. Estamos nuevamente con parénquima pulmonar. Acá reconocemos un bronquio con el epitelio bronquial descamado, y nuevamente vemos que hay una modificación importantísima de la estructura de este órgano a expensas de un relleno de los espacios alveolares. Pero a diferencia de lo que veíamos en el preparado anterior, notamos que acá la lesión está muy relacionada con los elementos bronquiales, y aparte existe no un monomorfismo, sino un aspecto heterogéneo de la lesión, donde hay zonas más basófilas, como acá, alternando con otras áreas acidófilas, como en este sector, e incluso áreas no comprometidas de espacios alveolares.
Es decir, que hay una diferencia desde el punto de vista ya panorámico con el preparado anterior. Y insistimos en el hecho de que esta lesión se haya centralizada o en relación directa con estos elementos bronquiales que, si lo observamos a mayor aumento, vamos a ver que estos elementos bronquiales tienen un relleno de leucocitos polimorfonucleares, un relleno leucocitario y descamación del epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Si vemos los alvéolos que están en relación a este bronquio, vemos que hay algunos que están ocupados por un líquido, así un material acidófilo, con algunos elementos celulares en su interior, hay un ensanchamiento de los tabiques, mientras que otros están ocupados por una gran cantidad de elementos celulares, que esto, visto con un mayor aumento aún, vemos que se tratan de leucocitos polimorfonucleares en partes en degeneración pioide. Es decir, que esta imagen sería muy similar a la que vimos anteriormente en el preparado correspondiente a una neumonía. El ensanchamiento de los tabiques, el contenido de elementos leucocitarios, poca fibrina, acá sobre todo polimorfonucleares, pero esto alterna con otras zonas donde hay una marcada congestión de los espacios de los tabiques interalveolares y un contenido menos celular, líquido, como acá, y sobre todo entonces el gran compromiso de la luz bronquial. Es decir, que esto corresponde, lo pasamos a un aumento más panorámico, corresponde a una lesión de tipo bronconeumónico. Esta diferencia morfológica e incluso patogénica que se ha establecido con respecto a la neumonía y a la bronconeumonía a veces no es tan rígida y tan real, incluso desde el punto de vista etiológico se hacen algunas separaciones, pero lo importante es reconocer la diferencia existente entre estas dos entidades desde el punto de vista de la anatomía patológica, que por razones esquemáticas se siguen manteniendo. Entonces, como conclusión, este preparado de pulmón nos muestra las lesiones de una bronconeumonía inespecífica. Estamos viendo nuevamente parénquima pulmonar modificado en forma de lesiones focales, pequeños focos, como uno de los que estamos viendo acá, que tienen un tamaño que oscila aproximadamente entre los 0.5 a 1 milímetro y medio, incluso hasta 2 milímetros, que vistas estas lesiones a mayor aumento, se tratan de lesiones nodulares o foliculares cuyo centro es un centro de tipo necrótico, pero con una necrosis que nos muestran partículas nucleares, en una necrosis sucia. Seguimos observando, acá vemos otro de estos nódulos, Este tipo de necrosis lo vamos a ver a mayor aumento con un objetivo de 16 por. Vemos que es una necrosis sucia, focos de distinto tamaño, siempre caracterizados por estar centrados por esos focos de necrosis. Acá vemos una descamación de elementos macrofágicos intraalveolar. Vamos hasta otro de estos focos donde se observan la presencia de este tipo de necrosis particular que corresponde a necrosis de caseificación. Acá vemos la necrosis con estos restos nucleares en su interior, otro sector de necrosis. Es decir, que hay una lesión, pasamos a un momento más panorámico, hay una lesión que se distribuye en pequeños focos del tamaño, se lo compara con los granos de mijo, que tienen un tamaño aproximadamente dentro del rango del milímetro.
es decir, que es una lesión de tipo miliar donde predomina la parte necrótica o exudativa. Dentro de estos nódulos o folículos es posible ver, como en este caso, la presencia de algunos elementos celulares, lo vamos a ver a mayor aumento, del tipo de las células gigantes multinucleadas, con los núcleos en herradura en la parte periférica del citoplasma, constituyendo uno de los modelos o de los aspectos de las células de Langham. En este tipo de preparados, donde predomina la lesión necrótica, son escasos estos elementos celulares gigantes, pero con la presencia de ellos nos termina de configurar entonces el diagnóstico de una lesión de tipo tuberculosa, miliar por la distribución que tenían estos pequeños focos de tamaño milimétrico, es decir, que el diagnóstico que haríamos acá es de tuberculosis miliar exudativa. De cualquier manera, la confirmación diagnóstica solamente se puede hacer, la certificación, mediante el empleo de técnicas especiales como el Ziel-Nielsen, que nos permitiría colorear o detectar o demostrar la presencia de los bacilos. Pero en principio, con el aspecto de la hematoxilinosina se hace el diagnóstico de una lesión de tipo miliar exudativa. Nuevamente estamos en presencia de parénquima pulmonar, con una lesión que ya desde el punto de vista panorámico se asemeja en partes a lo que vimos anteriormente. Se ve en la presencia de estas estructuras nodulares que en parte se hacen confluentes, y ya con este aumento se detecta la presencia de una serie de células de gran tamaño, numerosas células de gran tamaño. Acá vemos otra acá, es decir, que todas estas estructuras foliculares o nodulares están en íntima relación con la presencia de estas células. Si esto lo vemos a un aumento mayor, vamos a ver que estos nódulos se hallan centrados por focos de necrosis sucia nuevamente, esta necrosis del tipo de caseificación, rodeadas estos focos de necrosis por la presencia de gran cantidad de elementos celulares, entre los que se destacan entonces estas células gigantes multinucleadas con esos núcleos periféricos en herradura que caracteriza o define a la célula gigante multinucleada tipo Langham. Vamos a verla con un aumento mayor, con el 16 por, y vemos entonces la presencia de estas células gigantes de Langham. Acá tenemos el centro necrótico, rodeando este centro necrótico hay estas células epitelioides, la presencia de esta corona de elementos linfocitarios, como los que vemos acá, y nuevamente remarcamos entonces la presencia de estas células gigantes. Acá, en los bordes de la lesión, de estas lesiones nodulares, también de tipo miliar por su tamaño, existe también proliferación de elementos fibroblásticos, como vemos acá, es decir, que hay una tendencia a la cicatrización o al bloqueo de este proceso inflamatorio a través de la proliferación fibroblástica. Si volvemos al aumento más panorámico, volvemos a reconocer entonces estos folículos, verdaderos folículos de Koster, donde está el centro de necrosis de caseificación, rodeado por la presencia de una corona de elementos celulares, de células epitelioides, linfocitos y células gigantes de Langham. Esto también es una tuberculosis miliar, pero acá, en lugar de predominar, como en el caso anterior, los elementos necróticos exudativos, hay una predominancia de los elementos productivos. Por lo tanto, el diagnóstico que se hace acá es de tuberculosis miliar productiva.
Bueno, continuamos viendo parénquima pulmonar. Acá lo que vemos es un bronquio de gran tamaño con su revestimiento epitelial, la luz del mismo. Por fuera se reconoce algún remanente correspondiente a fibras musculares, el cartílago, y ya estamos viendo con este aumento que hay un reemplazo del parénquima pulmonar por una proliferación de un tejido que está constituyendo nidos de distinto tamaño, acá uno más pequeño, acá uno más grande, y que están en relación directa con la parte bronquial. Acá vemos estos nidos, que vamos a ir a estudiarlo a un aumento mayor. Vamos a tomar este sector, lo pasamos a un objetivo de 6 por y vemos que existe una proliferación de elementos celulares. Acá vemos los distintos nidos de estos elementos celulares. Pasamos al objetivo de 16 por y vemos que la característica fundamental de estos nidos es estar constituidos por células que tienen núcleo de gran tamaño, es decir, hay una macronúcleos, anisocariosis, es decir, que hay núcleos de distinto tamaño, nucleolos prominentes, es decir, que son células atípicas, distribuidas por su forma de cohesión como células epiteliales. Pero una de las características tal vez más importante que nos muestra esta parte del preparado es que ustedes pueden ver cómo entre célula y célula hay pequeños espacios claros. Esos espacios claros que están delimitando los límites celulares, así que hay un límite intercelular bien neto que se haya constituido por los puentes intercelulares. La presencia de estos puentes intercelulares es uno de los elementos que permite diferenciar o definir a un carcinoma de tipo pavimentoso, precisamente por estas estructuras que están uniendo los distintos elementos celulares atípicos. Fíjense cómo se remarcan en los distintos sectores. Entonces estamos fíjense acá nuevamente los límites intercelulares con los puentes intercelulares, acá se ve mejor. Y otra de las cosas que uno debe buscar en estos casos, lo pasamos a un momento más panorámico, es la presencia de algún grado mayor de diferenciación, como puede ser esto, la presencia de queratina, es decir, las verdaderas perlas córneas. Volvemos a un aumento de mayor y vemos acá cómo se está formando queratina y estas estructuras que nos remedan las perlas córneas. Es decir, que tenemos un tumor que tiene puentes o uniones intercelulares y la formación de queratina. Eso nos está definiendo a un carcinoma de tipo epidermoide. Volvemos a un aumento más panorámico. Estamos viendo los nidos de estas células atípicas, formando en parte estas estructuras córneas, como acá las perlas córneas, y en relación con un bronquio de gran tamaño. Esto corresponde a una de las formas más comunes del cáncer de pulmón, que es el carcinoma epidermoideo o carcinoma broncogénico epidermoideo, en este caso bien diferenciado por estar formando entonces áreas con queratina. Volvemos a la imagen inicial y la relación de este tumor con la pared del bronquio. Estamos con otro preparado de pulmón, donde sí reconocemos las estructuras estas celdillas, estos espacios vacíos que corresponden a las celdas alveolares.
en algunos casos confluentes, algunas de estas, la presencia de los tabiques interalveolares, y lo que nos llama la atención es que en relación a estructuras vasculares, como en este caso, aparecen unos nidos rodeando estas estructuras vasculares, nidos de células, como acá, como el que se ve en este sector. Se repite también este nido acá, también se ve en este otro área, siempre en relación a elementos vasculares. Si lo pasamos a un aumento mayor, vamos a ver de que en realidad lo que estamos viendo como nidos de células se hayan ubicado dentro de los linfáticos que están rodeando los vasos sanguíneos, es decir, los linfáticos perivasculares. Acá vemos otro relleno de un linfático por estas células, y acá vemos lo que en el panorámico habíamos observado inicialmente. Siempre al lado de la pared vascular, estos nidos ocupando los linfáticos perivasculares. Si vemos a un aumento mayor aún, con el objetivo de 16 por, vamos a ver que las células que están ocupando estos linfáticos son células que tienen núcleos de distinto tamaño, algunos muy grandes, macronúcleos. Se pueden observar fácilmente los nucleolos. Vamos a tratar de señalar uno de ellos, acá por ejemplo, nucleolos prominentes. Acá tenemos otro nucleolo prominente, es decir, que reúnen las características de células atípicas. Otro de los linfáticos rellenos por estas células atípicas. Esta es la histología entonces de una linfangitis carcinomatosa, es decir, la vehiculización de células, en este caso epiteliales atípicas, a través de los linfáticos que están ubicados en relación con la pared de los vasos sanguíneos del parénquima pulmonar. Un vaso, el linfático. El diagnóstico entonces es de pulmón con linfangitis carcinomatosa. Bueno, lo que estamos viendo es una formación polipoidea que tiene un estroma, como se ve en este sector, un estroma muy claro, porque es un estroma laxo, con la presencia de elementos vasculares de distinto tamaño, configurando en algunos casos el aspecto, como en esta parte, de un verdadero pedículo vascular, donde se suman 3 luces vasculares. Y si vamos hacia la periferia de esta formación polipoide, vamos a estudiar cómo está tapizado esta formación. Lo pasamos a un mayor aumento y vemos que el epitelio que está revistiendo a esta formación polipoide, ahora ya estamos en el aumento de 16 por, corresponde a un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilia, es decir, un epitelio de tipo respiratorio. Seguimos toda esta parte del revestimiento de esta formación polipoide, siempre caracterizada por ser un revestimiento de tipo respiratorio. Acá se ven las cilias en el ápice de estas células cilíndricas, y por debajo del epitelio se ve un intenso infiltrado de elementos celulares que en su mayor parte corresponden a leucocitos polimorfonucleares con, como se ve acá, con citoplasma acidófilo, es decir, a polinucleares eosinófilos. Se ve el estroma laxo edematoso, la presencia de gran cantidad de polimorfonucleares, del tipo de los polimorfonucleares eosinófilos. Acá lo que vemos es uno de las glándulas mucosas a nivel del corion que se halla obstruida porque hay contenido de moco dentro de la misma. Se sigue viendo el estroma laxo con la gran cantidad de elementos leucocitarios con predominio de eosinófilos.
pasamos al aumento más panorámico y vamos hacia otro sector del preparado que nos muestra el componente inflamatorio y nuevamente otra glándula a nivel del corion que se halla rellena por contenido de mucina. Pasamos al objetivo más panorámico, al 3x, y entonces recordamos que estamos en presencia de una formación polipoidea caracterizada por estar tapizada por un epitelio respiratorio con un estroma muy laxo, ricamente vascularizado, infiltrado sobre todo por polimorfonucleares eosinófilos. Se trata de un pólipo nasal, seguramente de etiología alérgica, los denominados pólipos alérgicos. El diagnóstico entonces es de pólipo nasal. Bueno, se trata esto de un órgano que está tapizado por una mucosa con un epitelio que en parte es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. En la submucosa se observa la presencia de unas glándulas, algunas de ellas revestidas por epitelio claro, es decir, por epitelio mucoso, otros por un revestimiento seroso y otras glándulas de tipo mixto, donde se combinan las dos formas de secreción. Por fuera de esta submucosa se ve la presencia de una estructura cartilaginosa y por fuera de esta la presencia de inserción de fibras musculares, como vemos acá. Esto corresponde a un preparado de laringe. El cartílago que estamos viendo es el cartílago, parte del cartílago tiroides y del cartílago cricoides, y lo que vamos a ver, yendo nuevamente a la luz del órgano, es que a partir de cierto momento y en relación directa con la cuerda vocal, se observa la presencia de una proliferación de tipo pavimentosa. Acá vemos esta proliferación neoplásica que está ocupando parte de la cuerda y sobre todo extendiéndose por debajo de la misma. Esta formación tumoral está dirigiéndose hacia la luz del órgano, como vemos acá. Luego vamos a analizar a mayor aumento las características citológicas de esta proliferación, pero aparte de salir hacia la luz del órgano, esta lesión tumoral infiltra la pared, vemos acá infiltrando la pared del órgano, y compromete hasta por fuera del sector cartilaginoso. Volvemos hacia la parte inicial de referencia de esta proliferación neoplásica. Vemos que ya en un aumento panorámico se observa de que hay como una especie de elementos celulares más oscuros en la periferia, formando una palizada, y una parte central más acidófila. Vamos a analizar esta parte del preparado y vemos que a mayor aumento se observa que la proliferación celular tiene como característica formar estas estructuras acidófilas que corresponden a queratina. Otro de los detalles a tener en cuenta desde el punto de vista citológico es estas uniones intercelulares con formación de puentes intercelulares. Nuevamente recordar la atipía citológica por el pleomorfismo nuclear, la presencia de mitosis, nucleolos prominentes. Estos nidos de células epiteliales atípicas de estirpe pavimentosa están configurando el cuadro de un carcinoma epidermoideo o epidermoide, o carcinoma pavimentoso bien diferenciado dentro de la laringe. Recordar que los carcinomas pavimentosos se definen en su grado de diferenciación por la presencia de precisamente estos puentes intercelulares o la presencia de queratina. Esto es lo que nos da el grado de diferenciación de esta lesión. Continuamos viendo los nidos y los cordones de estas células epiteliales atípicas en relación con la luz del órgano. Volvemos a poner en un aumento más panorámico
y reiteramos entonces la capacidad infiltrativa de esta lesión tumoral que está comprometiendo, fíjense ustedes acá, este es el cartílago, el tumor está viniendo desde la luz de la laringe, infiltra la pared, está pasando por el sector cartilaginoso y se ubica también la infiltración en la adventicia de este órgano, de la laringe. Volvemos hacia la luz del órgano, la parte correspondiente a cartílago, volvemos hacia la luz del órgano para ver entonces esta lesión que corresponde, como dijimos, a un carcinoma epidermoide de laringe, de ubicación preferentemente subglótica.